buenas tardes. Bienvenidos a otra actividad de la Academia Morista Costarricense, fiel a los objetivos de esta corporación dedicada a conmemorar el nacimiento, la muerte y las efemérides del héroe de la patria, Juan Rafael Mora Porras. En esta ocasión se hace gala de nuevas investigaciones y estudios cumpliendo con el valioso fin de impulsar la difusión del conocimiento morista desde las artes, la literatura, la escritura y otras. Muchas gracias a quienes nos acompañan presencialmente y a aquellos que nos escuchan por el Facebook Live de la Biblioteca Nacional. Un agradecimiento a nuestra anfitriona, la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, a su directora, doña Laura Rodríguez Amador, y a todo su personal. Seguidamente escucharemos las palabras de la directora de la Biblioteca Nacional, Laura Rodríguez. Muy buenas tardes, doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista Costarricense, doctor Luis Tenón, conferencista de esta tarde, señores y señores miembros de la Academia Morista, distinguidos invitados e invitadas que nos acompañan y también a quienes nos están siguiendo en las redes. Para la Benemérita Biblioteca Nacional es un gusto tener esta tarde la inauguración de la exposición La Campaña Nacional Historia y Arte. Es una actividad muy significativa para esta institución porque nos une una relación muy estrecha con la Academia Morista, con la cual hemos realizado muchas actividades, incluyendo los ciclos de conferencias que organiza la Cátedra Juan Rafael Mora de esa academia, la Semana Morista, entre otras. Pero además, la campaña nacional es el hecho histórico más importante en defensa de nuestra soberanía y la información sobre las batallas, los héroes y todos los detalles de esta gesta heroica está relatado en documentos que son parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Estos documentos también son parte del registro Memoria del Mundo por una postulación conjunta que realizó la Academia Morista y la Biblioteca Nacional. Con el propósito de contribuir al estudio de la campaña nacional, la biblioteca había publicado una bibliografía en el 2014. Y hoy nos complace anunciar que se ha elaborado otra bibliografía, esta nueva con los documentos publicados del 2013 a diciembre del 2024. Esta bibliografía ya está disponible en el portal del SINABI, pero también mañana la haremos llegar a la Academia Morista para que pueda estar en manos de todos ustedes y inclusive nos ayuden a completarla. Esta exposición que se inaugura hoy incluye una muestra de las obras sobre este tema y agradezco muchísimo a la máster Carolina Mora que nos ayudó con la curaduría para seleccionar la información que se podía exponer. Un agradecimiento a la Academia Morista por hacer posible esta exposición en el mes que conmemoramos la batalla de Rivas y en el que los estudiantes de nuestro país estudian estos hechos históricos. Además, durante este mes tenemos muchas visitas guiadas y talleres con grupos de escolares, colegiales, universitarios. Así que la exposición desde el viernes ha sido visitada por grupos, hoy por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional. Y es la oportunidad para que nuestras nuevas generaciones conozcan nuestra historia. También agradezco al Museo Juan Santamaría y a su directora María Otárola el préstamo de armas, una medalla, pinturas de sus colecciones que están incluidas en la exposición.
un agradecimiento a la Premio Magón, escritora y académica, doña Julieta Dobles, quien hoy también nos va a compartir 2 de sus poesías. La exposición va a estar abierta al público desde hoy y hasta el 30 de abril. Y invitamos a todos ustedes a compartir la información para que más gente la visite. Deseo agradecer a nuestros compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional que han apoyado la investigación, el montaje y la logística, especialmente Rosemary Pacheco, Flor Quesada, Luis Binda, Celsi Gómez, Sandra Mejía y Saúl Guerrero, que hoy nos ayudan también con la transmisión y el sonido. Finalmente, muchas gracias a ustedes que nos acompañan hoy en la tarde y también a quienes estén siguiendo en vivo la transmisión de la actividad y a quienes posteriormente vean el video que va a permanecer en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y que la Academia lo va a compartir. Los invitamos al terminar esta actividad a visitar la exposición que está en la otra sala de este mismo piso. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Laura, por sus palabras. Seguidamente escucharemos las palabras de la presidenta de la Academia Morista, la señora doctora Elizabeth Fonseca. Muy buenas tardes, compañeros de la mesa principal, miembros de la Academia Morista, público que nos acompaña presencial y virtualmente. Esta tarde realmente es muy satisfactorio para la Academia Morista la actividad que realizamos. Resulta una tarea fundamental dentro de la misión de la Academia Morista, la investigación, pero también la difusión de la vida, obra de don Juan Rafael Mora Porras, héroe nacional de la década morista y de los hechos más importantes tal vez de nuestra historia patria, que son los que sucedieron en la campaña nacional. La campaña nacional viene a ser como la independencia sustitutiva de nuestro país, porque realmente nosotros no tuvimos guerras en el momento de la independencia como las hubo en América del Sur o en México o en otras partes del continente. Nosotros la tuvimos de manera pacífica y hubo que defender esa independencia con sangre del filibusterismo norteamericano. Para nosotros, como Academia Morista, resulta sumamente interesante una actividad como la de hoy. Vamos a mostrar una parte del acervo bibliográfico que tiene la Biblioteca Nacional sobre la campaña. Pero no solamente eso, sino que además con la colaboración del Museo Juan Santamaría vamos a poder apreciar arte, algunas pinturas de don Ezequiel Jiménez, armas, algunas cositas que nos prestaron con mucho gusto, por lo que estamos sumamente agradecidos con doña María Otárola, directora del Museo Juan Santamaría. Realmente quiero decirles que la Biblioteca Nacional, el Museo Juan Santamaría y la Academia Morista hemos logrado una importante alianza para poder hacer las cosas que hacemos con escasos recursos en los tiempos que corren. Pero el fruto se ve. Más tarde ustedes van a poder apreciar esa exposición y se van a dar cuenta de qué valiosos objetos y testimonios hay ahí.
No puedo dejar de agradecer esta tarde también a don Luis Tenon, que es nuestro conferencista invitado. A pesar de sus muchas ocupaciones, Luis ha preparado la conferencia en que examinará la historia y, como decimos, la otra historia, desde el arte, desde la literatura. Por eso también nos acompañan, y muy agradecida, muchachos, estudiantes de la Universidad Nacional, de la Escuela de Artes Dramáticas, quienes van a hacer lectura de unas obras después de la conferencia de Luis. Todo está debidamente conectado. A nuestra directa amiga Julieta Dobles, porque Julieta aceptó el encargo de leer 2 poesías de Mora de su autoría, porque también Mora está en la poesía y Mora es todo un símbolo. Ella les va a explicar en qué momento preciso de nuestra historia fueron escritas, porque cada vez que la patria se ve en peligro, ahí está el ejemplo de Mora, de los valores cívicos que queremos difundir al realizar este tipo de actividad. Así es que no los atraso más, que tengamos una linda tarde de arte, poesía e historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Elizabeth, por sus palabras, y como bien lo decía, seguidamente escucharemos a doña Julieta Dobles. Buenas tardes, amigos todos y amigas. Encantada de estar aquí por la invitación de doña Laura y de la Academia Morista. Yo tengo 2 poemas en 2 libros distintos, en épocas diferentes, y voy a leer primero el de Invocación a don Juanito. Este está en el libro Trampas al Tiempo, que fue publicado ya hace varios años por la Universidad Nacional, en la colección de poesía de la Universidad Estatal a Distancia. Y fue escrito en un momento crucial de nuestra patria, que desgraciadamente lo perdimos, y por eso nuestros agricultores y nuestros empresarios pequeños han sufrido tanto después de la aprobación del TLC. Fue una lucha grande, una lucha en la que fuimos a muchos lugares, los diferentes comités patrióticos, para lograr que no se aprobara el TLC. Desgraciadamente se aprobó porque tuvo incluso el apoyo del presidente de entonces, que todo el mundo sabe quién es, pero que no voy a decir. Es la invocación a don Juanito. Más de centuria y media que dijiste no al invasor, no al esclavista, y de muchas maneras encontraste el amor de este pueblo como una bandera desgarrada por la guerra y la peste, pero firme ante el reto de confirmar la patria. Urgente, 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 don Juanito, necesitamos tu voz y tu esperanza, tu amor inconmovible de roca en la tormenta. Los que debían guardar de la patria el futuro, dilapidan sus bienes y sus dones, hipotecan la playa, el mar, el suelo generoso, y nos han corrompido la esperanza, mintiendo y escondiendo sus timos verdaderos. Por eso, don Juanito, te invocamos urgente, danos ira y valor para expulsar por siempre tanto filibustero. La traición de unos pocos derrochó lo que con tanto celo tú y los tuyos guardaron.
La patria saherida reclama tu presencia, héroe de la alborada. Septiembre del 2010. Y luego otro poema en el que cito también a don Juanito, que es más reciente, está en mi más reciente libro, no digo el último porque espero que no sea el último, Colores de la incertidumbre, que fue publicado por Poiesis Editores el año pasado, en septiembre o octubre, y se llama La patria que anhelo, en conmemoración de la abolición del Ejército de Costa Rica, diciembre 1948, diciembre 2022. Un país sin ejército, qué ocurrencia, ¿y cómo se defiende? Con la paz, que crece sin orillas cuando las escuelas abren sus puertas y un ejército de maestros da alas a los sueños patrios. Quimera de gobernantes, proyecto de legisladores, se inició la esperanza con un hasta aquí a la pena de muerte, un no a más fusilamientos desde que perdimos a Mora y a Cañas, cobrando con la muerte su heroísmo. Y en el siguiente siglo, después de la última guerra fratricida, un basta al ejército y sus desmanes. Que crezcan los bosques protegidos en su magnífico silencio, sombrilla de innumerables vidas en la mitad del trópico. Que corran los ríos transparentes y límpidos cuando la mano humana los libere del hedor de la muerte, venas riquísimas de vida y alimento. Que nazcan los héroes cotidianos del saber y la acción desde las aulas de escuelas y colegios o desde el campus universitario, librando la única guerra posible, la que se libra contra el hambre y la ignorancia en el territorio de la paz. Quiero a mi patria libre, carente de ejército y pobreza, plena de vida y de sabiduría, donde ninguna madre deba llorar jamás a su hijo fallecido en combate. Así sea por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Julieta, por esos hermosos poemas. Seguidamente vamos a escuchar la conferencia Historia, Arte y Literatura, la otra parte de la historia a cargo de don Luis Tenón, a quien paso seguidamente a presentar. Don Luis Tenón nació en Buenos Aires, pero desde hace más de 2 décadas comparte su residencia entre Canadá y Costa Rica. Catedrático, doctor en letras, tiene un postdoctorado en historia, escritor prolífico, ha escrito poesía, obras dramáticas, novelas y cuentos. En nuestro país imparte actualmente clases en la Universidad Nacional. Ha sido invitado como profesor, investigador y conferencista por universidades de Europa, América y el Magreb. Don Luis. Muy buenas tardes, señoras, señores, señora directora de la Biblioteca Nacional, gracias por esta hermosa velada, por esta invitación, por esta acción democrática y cultural. Doña Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista Costarricense, gracias por ofrecerme el honor de poderme dirigir a ustedes hoy en este momento que me parece tan crucial y en un momento en el que se abre esta maravillosa exposición que ojalá muchas y muchos costarricenses puedan disfrutar, visitar y aprender. El tema de esta exposición es cuál es la relación entre el arte, la literatura y la historia. Trataré de abarcar primero algunas consideraciones generales y terminaré esta exposición contándoles cómo y por qué un señor nacido allá, en el sur del continente, en algún momento de su vida exilado en el norte del continente, escribió una obra
intermedial sobre don Juanito Mora, sobre el presidente Juan Rafael Mora Porras. ¿Qué parte del alma se expresa a través de la historia? ¿Qué parte de la historia se expresa a través del arte y de la literatura? El ejercicio del arte y de la literatura nos lleva a preguntarnos en qué lugar preciso estamos en el largo camino que un pueblo recorre al percibir su historia, desde las condiciones intelectuales y desde ese territorio vasto y complejo de las expresiones en las que la literatura y las artes forman una parte fundamental de la arquitectura social y cultural. Eso que podríamos llamar las otras escrituras de la historia. Esa visión integradora de los discursos y las formas en permanente evolución define también en cada momento la escala de valores sobre las que se construye el pensamiento de sí mismo, como individuo y como sociedad. Es entonces cuando surgen los elementos vitales de la autodefinición cultural, en esos momentos particulares en que un pueblo expresa sus razones y sus sentimientos fundamentales. Yo quiero pensar mi historia, mi pertenencia a este país, desde el lugar de la integración de los valores democráticos fundamentales que se eligen en pilares de esta democracia participativa, abierta y solidaria. Y desde ese lugar siento que también es mi deber comprender, indagar en los caminos del conocimiento, de las tradiciones, de las complejas realidades de la historia como ciencia, que la historia como ciencia intenta ordenar, esclarecer, debatir, y que las artes y la literatura cuestionan y complementan desde sus capacidades de una percepción basada en los sentidos, dialogante con las ciencias de la cultura, con las evoluciones políticas, con las circunstancias específicas de un mundo comunicativo cambiante, expansivo en sus formas, variables en sus condiciones tecnológicas, esas que se desarrollan vertiginosamente y al hacerlo nos modifican nuestras percepciones de la realidad, modifican nuestra convivialidad, inserta en un mundo cada vez más convulso, o al menos en un mundo en el que las convulsiones nacionales y globales suceden en este estado de cercanía extrema y en tiempos virtualmente reales. El conocimiento, que es esta razón ética, va más allá de la información que se puede mantener en un archivo o en la extraordinaria fuente cultural de una biblioteca como esta, o en la memoria de las computadoras. El conocimiento es la razón por la cual un país se construye también a partir de la relación que se establece entre sus raíces, sus tradiciones y los universos singulares de cada región, de cada territorio. Juntos, los habitantes de una nación construyen su pertenencia. Este proceso, a veces largo y doloroso, tiene jalones precisos, puntos cabales de solución, tiempos determinados por la historia. El año 2010, al cumplirse el 150 aniversario del fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras, fue uno de esos momentos que auspician la reflexión y el recuento. Sugieren hacer un alto en el camino, cuestionarse y cuestionar, ahondar en el sentimiento colectivo, detenernos a dialogar. Han pasado ya 15 años desde el 2010. Para un creador, un pintor, una escritora, un autor teatral, un poeta, una cineasta, la lengua, la imagen se construye como un espacio dialéctico, ese territorio donde se descubre la relación con el otro y se consolida la pertenencia nacional. Me gustaría que pensaran
en los textos de María Isabel Carvajal Quesada, esa maravillosa escritora que todos conocemos como Carmen Lira, y que nos dejó, entre tantas cosas, los cuentos de mi tía Panchita. Me gustaría que recordáramos un instante el mundo musical de Walter Ferguson Beifel, o que pensáramos en ese país construido a fuerza de colores de las acuarelas de Fausto Pacheco, o en el arte de Margarita Bertio Odio, o en el maravilloso mural La agricultura de Francisco Amiguetti, pintado en 1948. Esas obras tienen algo en común. Son el fruto de una síntesis en la que todo un pueblo encuentra su lugar de pertenencia. El escritor, el poeta, el artista, la cineasta asumen su condición de descubridores de un mundo lingüístico y de un mundo de sensaciones expresivas de la imagen y de los sonidos. A medida que un escritor se apropia de la lengua, que un artista asume en la visión de un territorio el universo de sus posibilidades expresivas, crea un vasto mundo de imaginación, el de sus sueños, pero también un espacio al que pertenecen los hombres y las mujeres de una nación, de un universo cultural. La escritora, el artista, tienen dos opciones: o se expresan en la lengua común la razón de un pueblo, su trayectoria compleja y envolvente, y entonces asumen el lenguaje de los personajes que habitan las páginas de Mamita Yunay, de Carlos Luis Fallas, de Limón Blue, de Ana Cristina Rossi, los universos de Cruz de Olvido, de Carlos Cortés, o el de los personajes del Cartago de comienzos del siglo XX, como en la obra dramática Las Casas, de Daniel Gallegos. La escritora, el artista, el compositor se pierde en los meandros de la forma como única razón de su experiencia creativa. La realidad de un pueblo y sus expresiones más profundas están allí, ante nosotros. El artista, más allá de toda definición estética, deja plasmada en la tela o en el fotograma o en el bronce, como en la obra del escultor costarricense Fernando Calvo, esa que, al decir de Rita Bonanisa, personifica a los habitantes típicos del Valle Central en peligro de desaparecer producto de la modernización y que paradójicamente los representa firmes, inmutables, estáticos y en silenciosa rebeldía ante los cambios. Ese arte está junto a nosotros. No solo es parte de nuestra historia, también cuentan y analiza la historia. Después de este aspecto se unen al escritor y al artista con la lengua y con las visiones de un territorio y de un pueblo. Hay que referirse a este otro que asocia al artista con los grandes temas de una sociedad en constante evolución. ¿Cuál es el lugar del artista, del escritor, en una sociedad que quiere formar parte de la comunidad internacional desde el lugar de una fisionomía propia y singular? El arte y la literatura asumen los problemas del país. Este espacio temático, no hay que olvidarlo, también forma parte de nuestra historia política y social. Ahí los escritores, los músicos, los pintores muestran sus raíces en la construcción de nuevos cánones, en la emergencia de nuevos paradigmas culturales que unen las tradiciones con el presente. Estamos todos, musicalmente, teatralmente, artísticamente, hablando de una misma manera. En definitiva, hablamos de lo que somos, hablamos de nuestra realidad individual y colectiva, y si lo hacemos desde cada uno de nosotros, desde cada una de nosotras, no es menos cierto que lo que somos es un yo colectivo, un yo histórico que comparte una visión del mundo, el mismo que construimos, este mundo que nos rodea, este mundo que nos define al mismo tiempo que nos reúne. No olvidemos las palabras de Aldous Huxley: la realidad
no puede ser ignorada a menos que se pague el precio, y cuanto más persista la ignorancia, más caro y temible se convierte en el precio a pagar. La educación, la investigación, la cultura y las artes son los caminos para hacer retroceder la ignorancia, para hacer que el desarrollo de los países pueda ser un verdadero crecimiento, para que la palabra libertad encuentre su sentido en el surco del significado de la palabra democracia. Y esa también es una manera de escribir la historia. En esta idea, parece pertinente interrogarse sobre el lugar de los escritores y artistas, aquellos que se preguntan cada día cuál es su lugar en el espectro de esta definición cultural y cuál es su relación con la historia como ciencia. Toda manifestación cultural, toda manifestación artística refleja las raíces del pueblo que la expresa. Estas raíces son la base de su sustancia creadora, la cual se extrae de la cotidianidad que la define. La estabilidad también depende del conocimiento y de la capacidad que tenemos para interpretar, comprender y aceptar los rasgos culturales de aquellos con quienes tratamos. El respeto de las tradiciones, el conocimiento de las diferentes formas en que se establecen los vínculos dentro de una cultura y la complejidad de los lenguajes relacionales son exigencias a las que debemos responder en el espíritu de crear. No solo los vínculos basados en la producción, el comercio y el beneficio, sino también las relaciones que ponen en primer plano los valores que cada país cultural se reconoce. En algún lugar, en los archivos, en las aulas, en las bibliotecas, en los escritorios, los historiadores están allí, indagando minuciosamente los elementos que nos permiten construir y comprender nuestro pasado. Y también están ahí los artistas en sus talleres, inclinados sobre su mesa de trabajo, con sus instrumentos, en las escenas, en sus cubículos de escritores para interpelarnos, para interpelar a la sociedad, para interrogarnos sobre nosotros mismos, sobre lo que somos. Esa es también una manera de comprender la historia, de completar el trabajo de los investigadores de la historia, de dialogar con el producto de sus trabajos para construir conjuntamente el relato complejo y envolvente de la trayectoria de un pueblo, de una nación. Hice referencia al año 2010, año del 150 aniversario del fusilamiento de don Juan Rafael Mora Porras. Ese año me propuse sumarme como artista y escritor a ese momento de reflexión y de sentimientos. Y en esa búsqueda traté de entender qué parte de mí se unía emocionalmente a un pueblo preciso y a un punto preciso de la historia del héroe nacional. Y encontré en los textos de la investigación histórica un lazo, un vínculo con mi propia existencia de artista latinoamericano. Imaginé cómo había sido el exilio del presidente Mora, su sentimiento del exilio, el de sus seres queridos, ese que está inscrito en los textos epistolares. Y a partir de ahí escribí la obra intermedial, lo llamaban Juanito. Y traté de impregnarme del sentimiento de un pueblo ante su gesta libertadora. Aquellos momentos en que los hombres y las mujeres dejan en el camino sus frutos más preciados y corren en pos de un llamado primordial, el de la libertad, el de la solidaridad como arma invencible de los pueblos cuando otros intentan avasallarlos. Toda gesta de libertad es una gesta universal. Y escribí las imágenes de un guión videoescénico y se fueron tejiendo en ella con relatos de recuerdos de lugares que grabé en mi memoria sensorial durante 20 años. Rostros campesinos, sonidos del mar en movimiento continuo,
las desgastadas líneas de las trochas, las montañas, las costas costarricenses en las que el viento enmarca la dimensión de la memoria. Y fue naciendo a través de esas líneas, como un canto, la imagen que quedó plasmada en la obra, la de don Juan Rafael Mora Porras, en mi humilde condición de un escritor apegado a la sonoridad de las palabras. Con la colaboración de Melvin Méndez y Eduardo Torijano, el conjunto de esa obra escénica planteaba desde la idea de una estética intermedial la escritura de algunos diálogos dramáticos, el diseño de algunos personajes que debían reflejar la esencia de ese pueblo, su historia, su identidad a través del habla, de la música y de la imagen. Y así surgió, por ejemplo, el canto del Yigüirro como una metáfora de la expresión de los acentos del alma de un pueblo. Y en el color de esa palabra que Melvin puso en las alforjas, en las decantaciones lexicales que él supo darle a la palabra de algunos personajes, encontraba yo desde mi identidad de extranjerías un punto de inflexión, una raíz de sentimiento. Con Eduardo Torijano compartí bellas discusiones desde nuestro común quehacer escenográfico, hasta llegar a pensar el espacio como una instancia cultural que me incluía, ya no desde el lugar de un observador foráneo, sino desde una mirada colectiva enraizada en el pasado y habitada en el presente. En los últimos 25 años he ido construyendo mi propio sentido de pertenencia a esta tierra. Mis lazos familiares, base de mi residencia en Costa Rica, las amistades que me van cimentando ese mundo vital a través de las relaciones sociales, a través de la dimensión de los ámbitos profesionales, de la cultura y de la educación superior, en fin, el diario transcurrir de la vida han forjado en mí el deseo del conocimiento de la cultura y de la historia costarricense. Más aún, fue la necesidad de ser parte de ese mundo que se abrió ante mí un día, a la vez como un regreso a mi origen latinoamericano y como conclusión de un largo viaje, de un regreso que ahora siento definitivo. Entonces me pregunté, ¿desde qué lugar puedo yo abordar la escritura de una obra cuyo centro es uno de los personajes más importantes de la historia de Costa Rica y de Centroamérica? Y me respondí, hay epopeyas que más allá de toda condición de nacionalidad traspasan las fronteras, definen al hombre y a la mujer ante los designios de la historia. Y esa es la historia de Juan Rafael Mora Porras. Me pregunté por esta América nuestra, rebelde y desafiante, amiga y protectora, la incansable búsqueda del bien común y el sacrificio inevitable. Esa América fueron creando los hombres y las mujeres del pasado y siguen construyendo los hombres del presente y las mujeres del presente de nuestra historia común y la de Costa Rica y Centroamérica, y de la que Costa Rica y Centroamérica fueron partícipes insoslayables en la construcción del deseo de la independencia y de la unidad latino e indoamericana. Y entonces comprendí que desde allí, desde ese lugar del sentimiento, estaba yo imaginando mi sensación y mi deseo de pertenencia a esta tierra costarricense como un invitado privilegiado por las circunstancias. Desde allí escribir esta obra. El arte y la historia. El estudio de la figura de Juan Rafael Mora Porras ha suscitado a lo largo de los años un valioso esfuerzo de parte de historiadores, periodistas, académicos y artistas de Costa Rica, de América y del mundo. La gesta libertadora que constituyó la lucha contra los filibusteros, epopeya fundamental de la historia costarricense y de toda América Central y más aún de toda América Latina,
puesto que el triunfo costarricense sobre las fuerzas del invasor significó un hito fundamental, un límite al designio colonialista y a la visión avasalladora de la doctrina Monroe. La derrota de las fuerzas de Walker por el pueblo de Costa Rica marcan, sin duda, la historia del continente. Fue la primera derrota del imperio. La temprana visión de la latinoamericanidad que forjó el presidente Mora señalaron rumbos precisos en el largo camino de la construcción hacia una pertenencia continental. Hombre de pasiones y de contradicciones, Juan Rafael Mora Porras trazó con su espíritu combativo y su visión de futuro una importante senda en el transcurrir de la nacionalidad costarricense y de la identidad latinoamericana. Muchos han criticado sus posturas y sus acciones posteriores a la lucha contra el invasor norteño. Otros han defendido con fervor la figura heroica del benemérito de la patria. Las cartas y las reflexiones del presidente Mora y la literatura sobre él acumulada nutren la visión de un autor, el de un texto preocupado por desentrañar los meandros por los que transita la historia, pero fundamentalmente atraído por el deseo de indagar sobre su dimensión humana, el abandono forzado y prematuro, consciente de sus afectos más queridos y de sus compañeros de armas más gloriosos. En definitiva, la percepción artística y literaria nos empuja a llevar la frágil carga de la historia a lugares habitados por las pasiones y los encuentros intelectuales. Allí donde lo insoluble, lo irresoluble, puede quizás encontrar una nueva razón de existencia. Allí donde la memoria permite indagar los universos más ocultos de las pasiones humanas y de sus desencuentros con la historia. En definitiva, allí donde la imaginación y el sentimiento proponen nuevos rumbos para el ser cotidiano que nos habita y nos define. Y concluyo con esto. La labor artística y literaria no puede superponerse a la labor del historiador, pero puede complementarla, darle nuevos matices a la luz de los conocimientos acuñados, buscar nuevos ángulos de visión y ciertamente proponer un camino de solución en el que razón y sentimiento se unen en un esfuerzo común para llenar algunos de los innumerables vacíos del alma. Gracias. Si me permiten, quisiera invitar a este grupo de mis estudiantes de la Universidad Nacional de cuarto año de la Escuela de Artes Escénicas que han aceptado compartir con ustedes un pequeño fragmento de esta obra, lo llamaban Juanito. Muchas gracias, muchas gracias. Con ese vamos a proyectar bien y va a estar bien. Tienen los continentes una deriva eterna. Una pendiente sale sin sus rectas en la bordura de los mapas. Un aire único de tempestad acontecida. Juan Rafael Mora se arrodilla junto a la costanera de su sueño. Mira el inmenso espacio de las horas y no comprende la orfandad de su estadía. La muerte se le ofrece como una luz que lo encandila. Sabe que
se resuelven de estar en la contienda como una aterradora despedida. Mar de mar en el barranco de su muerte. Mar de mar confinado a su medida. Juan Rafael Mora. Juanito, que le dicen. Mira el rostro de su patria herida. De una costa a la otra siguieron abiertas las preguntas, las líneas de horizonte que se confundieron en esperas, en muchedumbres convulsionadas, en funerales de la siembra cuando el fragor de las batallas llevaron las banderas hacia el confín de la leyenda. Las manos del verdugo no descansan. La memoria del que estuvo ayer muriendo entre sus manos agoneras. El mar es un reducto de largas procesiones. Los barcos pasan desde la ola a la distancia. Vuelan las banderas de libertad entre las cárceles que el mar retiene como un reguero de condenas. Mar de mar, ola de ola o cementera. La luna está vacía y la mirada llena. Pero ese mar se vierte y se revierte sobre las costas de los hombres, rodea las ciudades, avasalla las puertas protectoras, despedaza los templos de la muerte, se junta con las manos de los hijos perdidos o exiliados, busca cruces de sal, dibuja los nombres en la arena y en la nostalgia de los hombres y las mujeres de la patria, deja la sensación de la tormenta. Y así tejen los pescadores sus estelas, y así dejan sus cantos de amor en las estrellas. ¿Quién sabe el rumbo de la ola nueva? ¿Quién se recuesta en esa espuma? ¿Dónde se apaga el llanto del mar? ¿Dónde se aunan sus cadencias? Desde la costa marcada por las redes, veo mecer las barcas mar adentro. Tu pueblo, patria mía, tiene cicatrices de sal, palabras enmudecidas en las bocas, soledades profundas y señeras. Un hijo se ha perdido en las tinieblas. Los verdugos lo esperan y las madres buscan pasos dejados en la arena. Así vuelve del mar Juanito Mora, así vuelve de la distancia triste y del destierro. Así claman la libertad los que callaron cuando partieron a la guerra y vencieron con su sangre las huestes de los norteños invasores y levantaron la patria a su bandera. Mar de mar, ola de ola o cementera, la mirada callada bajo la luna llena. Frente a las costas la nave vuelve y se revela. La patria está esperando y las palabras vuelan. General, voy a entrar a mi país con la frente en alto. Usted me conoce muy bien. Mi lealtad y mi afecto, señor presidente, son más grandes que mis dudas. Cuente con mi respaldo siempre. Gracias, amigo. Cuento con eso y confío que en este, como en todos los trances, saldremos victoriosos. Así salieron tus héroes a buscarte, país de enredaderas. Así salieron a decirte palabras de amor y lucha. Así salieron a quererte, patria, como se quiere a un niño que los otros patean. Buenas noches, señor presidente. Quíteme el señor presidente y dígame, Juanito. Buenas noches, don Juanito. Buenas noches, general. Tiene Mora en el alma un continente andando, un país de aguas frescas, el clamor de las olas y el vuelo de los pájaros. ¿Vieron que don Juanito se embarcó otra vez? Cuentan que esta vez viene dispuesto a todo. No hable tan duro, María Engracia, que aquí hasta las piedras oyen. Adiós, ¿usted cree que esta vez pueda desembarcar? Pobre Juanito. ¿Qué vaina con esta gente? Cuando los echaron, a doña Inesita apenas le dieron 3 horas para salir de la ciudad. ¿Se acuerda? Ah, pero eso fue antes. Ahora nadie lo va a detener. Vuelve para seguir siendo presidente. Por eso es que están tan furiosos con él. El pueblo está siempre con él, pero les están dando muy duro. Manuel está con don Juanito. Volvió a agarrar el fusil. 10 de septiembre
a las 11 de la noche. Por fin partiremos mañana. Que Dios guíe mis pasos. El que conoce mis intenciones, que favorezca mi buena fe. Me aseguran que no se derramará una sola gota de sangre. Cañas duerme tranquilo en el cuarto siguiente. Son las 12. ¿Por qué estoy triste? No lo sé. He visto a mis hijitos dormidos y me destroza el corazón la idea de que quedaran desamparados. ¿Qué sería de Inesita si una desgracia me condujera al sepulcro? Esto no es probable, a menos que la traición. Si tal sucede, si fuera sacrificado, hijos míos, no procuréis vengar mi muerte, porque la venganza desasosiega antes y después desespera una vez hecha. Carmen no cantó, el yigüirro no cantó. Dicen, pero las palabras se las lleva el viento. Yo quiero saber qué pasa. Mañana llegan a Punta Arenas, ya le dije. Carmen no cantó, el yigüirro no cantó. Desde que se fue Juanito canta menos. Y hoy, Carmen, hoy ya no cantó. Es una señal del cielo. Estoy mirando el mundo por tus ojos. Todos los rumbos llegan a tu puerta. Cuando se callan las palabras y el mar me deja sola, junto a la puerta de tu casa. Te llamo en mis palabras de amor, mientras busco tus pasos ausentes, tu serena presencia acostumbrada. Veo en la lejanía de tu rumbo, tu continente pleno de esperanzas, pero la noche llega a mi solar de espumas, desde esta soledad que nos invade. En la huella profunda de tus pasos, late tu corazón lejano y mío, y tiemblan en mis manos y en las tuyas, el mar embravecido y la distancia, y llegan desde el mar negros presagios. Pasajero del tiempo de la lluvia, llevo herida tu luz entre mis labios. Y a los estudiantes de cuarto año de Ciencias y Artes Escénicas de la Universidad Nacional. Muy amables por participar aquí de esta actividad de la Academia Morista. Seguidamente, la donación a la Biblioteca Nacional, la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica, del busto de Juan Rafael Mora, obra del escultor cartaginés Max Ulloa Troyo. Voy a pedirles a los compañeros de la Academia Morista que nos acompañen, que nos pongamos ahí para hacer la donación y para la foto.